Dicen que ningún sacerdote debería temblar dentro de un templo vacío, pero aquella noche, mientras el incienso moría en espirales lentas, yo temblé como si una mano invisible acariciara mi columna. No había viento, no había fieles, no había vida. Y aún así, sentí un aliento tibio rozarme la nuca, tan íntimo que me hizo cerrar los ojos, como si Dios mismo estuviera olfateando mis pensamientos más ocultos. Me llamo Padre Lucián, y siempre creí que la santidad era una armadura contra toda tentación. Pero esa noche aprendí que la tentación puede llevar corona, puede oler a paraíso, puede sonar a plegaria. Estaba arrodillado frente al altar cuando escuché la voz. No fue un susurro humano, fue un murmullo hecho de luz quebrada, como si una estrella estuviera tratando de hablar con garganta propia. «Te he estado observando, Lucián», dijo, o respiró. Yo no respondí. La voz no debía conocer mi nombre. Ningún espíritu terrenal lo sabía a esas horas. Mi pecho se apretó con un miedo que no era miedo, era un calor que gateaba por debajo de la sotana, lento, posesivo, casi reverente. Volteé buscando el origen, pero no había nada detrás de mí, hasta que un resplandor blanquecino se formó sobre el altar, una silueta todavía incompleta, temblando como carne recién creada. Y entonces lo comprendí. No era un demonio. No era un santo. Ni siquiera era una visión. Era alguien del cielo, que no debería estar aquí. Y estaba buscándome a mí. Nunca supe que la luz podía moverse como un cuerpo vivo, hasta que aquella figura terminó de formarse frente al altar, respirando con un vaivén casi humano, como si cada destello fuera un latido condenado a existir en silencio. Me quedé de pie, paralizado, con la sotana adherida al pecho por el sudor frío. La luz avanzó un paso, o algo parecido a un paso, y el mármol bajo sus pies vibró, como si reconociera a su dueño. Lucián, repitió la voz, esta vez más clara, más cercana, más íntima que cualquier confesión. No sabía qué temer más, que fuera un ángel o que no lo fuera. El resplandor se estrechó, delineando una figura masculina, esbelta, casi perfecta. Sus ojos no tenían pupilas, pero me miraban como si pudieran atravesar mis miedos, mis dudas, mis noches solitarias. No había alas, no había aureola, no había gloria. Solo una presencia que mezclaba pureza con un deseo inexplicable, como si el cielo hubiera aprendido a sentir carne. Te he buscado durante años, dijo. Antes de que nacieras, ya sabía tu nombre. Mi garganta se cerró. ¿Cómo podía saberlo? ¿Por qué yo? Él extendió una mano de luz, no quemaba, pero su cercanía hacía arder mi piel como si la reconociera. No vengo a tentarte, susurró. Vengo porque el cielo está muriendo. Era imposible. Era blasfemia. Era verdad. Y mientras la figura se acercaba, comprendí algo aún peor. No había venido a pedirme ayuda. Había venido a reclamarme. Aquella noche, intenté aferrarme a la única arma que un sacerdote tiene cuando el alma se tambalea, la confesión. Si el cielo estaba muriendo, si un ser imposible me conocía desde antes de mi primer llanto, yo debía purificarme, o enloquecer. Así que entré al confesionario, aún con la presencia luminosa impregnada en mi piel como una huella invisible. Me arrodillé, respirando con dificultad. El silencio era tan espeso que podía escucharlo pulsar entre las paredes de madera. Toqué la celosía, buscando la voz del confesor habitual. Padre, he pecado, murmuré. Una sombra apareció detrás del enrejado. No vi rostro, solo la silueta de alguien sentado al otro lado. Su presencia era tan quieta que parecía esperar mi caída desde hacía siglos. Habla, Lucián, respondió con una voz que no reconocí, baja y extrañamente dulce. Dime qué te arde por dentro. Mi corazón se desplomó. No había dicho mi nombre. No había dicho nada. Quise retroceder, pero mis palabras salieron primero, temblando. He visto algo del cielo. Algo que no debería existir.
¿Y qué sentiste?, preguntó la voz, casi acariciándome. Mis labios temblaron. Calor, demasiado humano. Un silencio profundo, antinatural. Entonces la sombra se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir un suspiro atravesar la celosía. Ese no es tu pecado, Lucian, susurró. Ese es el de Dios. Retrocedí, sobresaltado, pero cuando abrí la puerta del confesionario, no había nadie dentro. Ni sombra, ni figura, ni respiración. Solo una frase escrita en el banco de madera, grabada como con fuego. Te estamos esperando. Creí que podía huir. Salí del confesionario con el pulso desbocado, buscando aire, luz, cualquier cosa que no oliera a misterio divino. Pero cuando volví al templo al amanecer, creyendo que la claridad borraría la oscuridad de la noche anterior, comprendí mi error, el cielo no necesitaba sombras para tocarme. El interior estaba vacío. Las velas sin encender, las bancas frías, la piedra aún húmeda por el rocío. Caminé hacia el altar con pasos cautelosos, como si cada baldosa fuera una pregunta sin responder. De pronto, sentí un zumbido suave, casi un canto sin voz, acariciando mi oído. No venía de arriba. No venía de fuera. Venía de detrás de mí. Lucian. Me giré. La figura de luz estaba allí, más definida que antes, como si la oscuridad de la noche anterior hubiera sido su prisión y el día su despertar. Su forma parecía humana, pero no completamente. Los bordes brillaban como si aún estuvieran siendo esculpidos por manos invisibles. No deberías estar aquí, susurré. Él avanzó. La distancia entre nosotros se estrechó hasta que pude sentir un calor distinto, un calor que no pertenecía al mundo. Mi respiración se trabó cuando su mano, si es que podía llamarse así, rozó mi mejilla. No quemaba, pero mi piel reaccionó como si sí. El cielo está cansado de ser perfecto, dijo. Y tú eres la grieta que necesitamos. Mi cuerpo tembló. No sé si por fe, miedo o algo más carnal. Todo lo que creía sagrado se doblaba ante él, como si mi alma estuviera hecha para aquella cercanía. Y entonces añadió, con un susurro que me atravesó. Déjame mostrarte lo que incluso Dios oculta. El templo había sido siempre un refugio, piedra, silencio y fe. Pero aquella noche, cuando la luz del ser celestial se desvaneció dejando tras de sí un estremecimiento tibio en mi piel, comprendí que el refugio ya no existía. El templo respiraba conmigo, y a veces, respiraba por mí. Me quedé solo frente al crucifijo del altar mayor. La figura de Cristo, tallada en madera oscura, herida, solemne, parecía observarme con un juicio que no era juicio, sino un reconocimiento incómodo. Me arrodillé, buscando fuerza en la pose que tantos años había practicado. Dame claridad, susurré. El aire cambió. Un temblor ligero recorrió los bancos vacíos, como si una multitud invisible se hubiera sentado a presenciar mi duda. Una gota, una sola, cayó desde la corona de espinas del crucifijo, corriendo por la frente de la imagen. Era roja. Profunda. Tibia. No era pintura. Retrocedí, horrorizado. Entonces escuché el sonido. Un suspiro. Suave, húmedo, contenido. Venía de la boca entreabierta de Cristo. Lucian. Mi nombre. Desde una boca que no estaba hecha para pronunciarlo. El calor subió por mi pecho, mezclando culpa y deseo en una ola que me dejó sin movimiento. Algo, o alguien, estaba usando el crucifijo para alcanzarme, para acercarse a mí a través del dolor más sagrado. No temas, susurró la voz del cielo, desde dentro de la madera. No es un milagro. Es una respuesta. Me quedé paralizado, con el alma abierta de par en par. Porque si el cielo podía suspirar por mí desde una cruz, ¿qué sería lo próximo?
Después de aquella noche, nada volvió a encajar. Mis manos temblaban al tocar el agua bendita, mi voz vacilaba al elevar la hostia, incluso mi sombra parecía seguir un ritmo que no era el mío. Yo intentaba ocultarlo, pero el templo ya no obedecía a mis silencios. Había un latido nuevo en sus paredes, una respiración secreta que vibraba cada vez que pronunciaba el nombre de aquel ser celestial. Y la iglesia lo notó. Una mañana, al salir de la sacristía, encontré al obispo Carrión esperándome. Su mirada era una soga, fría, estrecha, lista para apretar. Me llevó a la capilla lateral, donde las velas parecían encogerse ante su presencia. Padre Lucián, dijo sin rodeos, hemos recibido rumores. ¿Rumores, de qué? De que algo te visita por las noches. Sentí que el pecho se me helaba. Dicen que te habla. Que pronuncia tu nombre. Que te toca. El aire se volvió una aguja clavada en mi garganta. No supe qué negar primero, qué mentir, qué confesar. El obispo se inclinó hacia mí con un gesto lento, casi paternal, pero sus ojos tenían el filo de un cuchillo recién bendecido. Lo que sea que estés sintiendo, prosiguió, no viene del cielo. Viene del enemigo. No, alcancé a murmurar. No es un demonio. ¿Entonces qué es? Preguntó, con una severidad que perforaba. No tuve respuesta. Porque la verdad era inconfesable. Aquello que me buscaba no quería destruirme. Quería compartirse conmigo. El obispo tocó mi hombro, como un juez dictando sentencia. Prepárate, Lucián. Mañana iniciaremos el rito. ¿Qué rito? El que se usa para arrancar el deseo del alma. Y entendí el peligro. La iglesia no quería salvarme a mí. Quería salvar al cielo, de mí. La noche antes del rito, el convento entero cayó en un silencio tan profundo que parecía tragarse los sonidos. No había pasos, no había cantos, no había vida. Solo yo, encerrado en mi celda, intentando rezar palabras que se me escurrían de la boca como agua entre los dedos. El deseo, ese fuego que no había pedido, respiraba dentro de mí como un huésped impaciente. Entonces la luz apareció. No fue una aparición suave ni piadosa. Fue un estallido, un latigazo de claridad que rompió la penumbra y me obligó a cubrirme el rostro con el brazo. Cuando la vista volvió, él estaba allí. Más nítido, más firme, casi humano. Llegaron antes de lo previsto, dijo, con un brillo grave en los ojos sin pupilas. ¿Quién llegó? Pregunté, sintiendo un miedo que no sabía dónde colocar. Los custodios del cielo. La palabra custodios me atravesó como hielo. Él se acercó y una corriente templada me recorrió el cuerpo. Ellos no vienen por mí, Lucián, susurró. Vienen por ti. Mi respiración se quebró. El cielo ha sentido el vínculo, continuó. Y teme lo que pueden hacer de nosotros. Un trueno sin sonido sacudió el techo. 3 figuras de luz descendieron al claustro, visibles desde la ventana de mi celda, enormes, imponentes, sin forma definida, como columnas vivas de resplandor contenidas a la fuerza. Si te encuentran, borrarán todo lo que eres, advirtió el ser que me había seducido con claridad y sombra. No permitirán que un mortal lleve la marca de su deseo. Un resplandor recorrió el pasillo, las puertas empezaron a crujir bajo un poder que no era santo ni misericordioso. Lucián, susurró él, tomando mi rostro con una suavidad imposible, si quieres vivir, debes elegirme a mí. Mi corazón golpeó como un martillo contra mi pecho, porque comprendí, con un horror dulce y ardiente, que el cielo no estaba enfadado conmigo. Estaba celoso. Los custodios no caminaban, deslizaban su luz como cuchillas silenciosas, desgarrando el aire con una pureza que dolía. Desde mi celda, los veía avanzar por el claustro, y cada paso suyo hacía vibrar mis huesos como si estuvieran afinando mi alma para un sacrificio. El ser que me había buscado,
Mi visitante prohibido permanecía junto a mí, su luz más apagada, más tensa, como si la cercanía de los otros lo desgarrara. Ellos quieren borrar el vínculo, dijo, conteniendo un temblor. No por mi culpa. Por la tuya. ¿Por qué yo? Susurré. Porque eres el único mortal que no se arrodilló cuando te toqué, sino que respondiste. Un estremecimiento, mitad miedo mitad deseo, me atravesó. Pero no hubo tiempo para comprenderlo. La puerta de mi celda explotó en astillas de luz, y los custodios llenaron el umbral, 3 columnas radiantes sin rostro, sin voz, pero con un juicio que quemaba más que cualquier infierno inventado por los hombres. El aire se partió en un rugido seco. Lucián, advirtió mi visitante, no mires sus centros. Te borrarían. Pero era tarde. Una de las figuras extendió un brazo hecho de luminiscencia pura, y sentí mi memoria arrancarse de cuajo, mi nombre, mis votos, mi infancia, todo desgarrado como páginas arrancadas de un libro santo. «¿Basta?», gritó él, interponiéndose. La luz de su cuerpo se enfrentó a la de ellos, creando una tormenta muda que me empujó contra la pared. Era la primera vez que veía a un ser celestial luchar, no por cielo ni gloria, sino por mí. Pero los custodios eran demasiado fuertes. Uno de ellos me tomó por el pecho, y en un segundo estuve en el suelo del templo mayor, rodeado por obispos y coros silenciosos. El rito ya había comenzado. Salmos, símbolos, cadenas de luz. Y entonces entendí. No era yo quien estaba siendo exorcizado. Era el cielo, intentando expulsar cualquier rastro humano que hubiera dejado en él. Me tendieron sobre el mármol frío del templo mayor, iluminado solo por candelabros altos que temblaban como si también temieran lo que estaba a punto de ocurrir. Las cadenas de luz que los custodios habían invocado rodeaban mi cuerpo, no apretando, sino vacío, como si esperaran devorar algo que yo aún no sabía que poseía. Los obispos cantaban en latín antiguo, una lengua que raspaba el aire como vidrio. Cada sílaba hacía que mi corazón olvidara un latido. El obispo Carrión se inclinó sobre mí. Sus ojos parecían más viejos, más cansados, como si llevara siglos preparando este instante. «No luches, Lucián», murmuró. «Lo estamos haciendo por el cielo». Pero su voz no tenía compasión. Tenía miedo. Los custodios se acercaron, 3 pilares de pureza implacable. Uno puso su mano luminosa sobre mi pecho, y entonces lo sentí, una fuerza buscando abrirse paso dentro de mí, no hacia la carne, sino hacia mis recuerdos, mi fe, mis dudas, mi deseo. Era un desgarro hacia adentro. «Están intentando separarte de mí», escuché la voz de mi visitante prohibido, aunque ya no sabía si venía de fuera o resonaba dentro de mis huesos. La fuerza celestial me arrancaba imágenes, el primer día que recé, la primera vez que dudé, el primer susurro que él me dedicó. Todo lo sagrado y lo humano mezclado en un torbellino imposible. «Deténganse», logré gemir. «Eso no es mi pecado». El obispo me miró con un horror que no esperaba ver en un hombre de fe. «No es tu pecado, hijo», susurró. «Es el de ellos». Los custodios temblaron. Fue la primera vez que vi miedo en seres que no deberían conocerlo. «El vínculo entre tú y él», continuó Carrión, «no debía existir. Has hecho que el cielo recuerde algo que juró olvidar, sentir». Una grieta de luz atravesó el techo. El templo vibró. Y entonces comprendí la verdad que me arrancó el alma. El exorcismo no quería salvar al cielo de la corrupción. Quería salvarlo de mí. Porque yo le había devuelto al cielo algo que lo debilitaba más que cualquier demonio. ¿Humanidad? El templo se quebraba como un corazón antiguo. Cada grieta en el mármol dejaba escapar un hilo de luz celestial que se retorcía como si estuviera vivo. Los custodios se acercaban a mí, ya no como guardianes sagrados, sino como verdugos obligados por un mandato al que ni ellos parecían creer. Sus cuerpos de resplandor temblaban. Sí, temblaban.
El cielo estaba experimentando algo que nunca había tolerado: contradicción. Mi visitante, aquel ser prohibido, luminoso y humano en la misma medida, apareció entre los coros silenciosos. Su luz era más tenue, casi desgarrada, pero sus ojos brillaban con una determinación que jamás había visto en ser divino alguno. Lucian, murmuró, si quieres vivir, no luches contra ellos. Lucha contra él. Un crujido semejante a un trueno callado descendió del techo. Una figura colosal de luz pura emergió desde la bóveda, sin forma definida, sin rostro, sin nombre. Un mar de claridad absoluta que quemaba los sentidos. No era un ángel. No era un custodio. Era el cielo mismo. Su presencia me aplastó contra el suelo. Todo mi ser gritaba sin sonido. Mis pecados, mis deseos, mis dudas, mis carencias, todo se volvió visible, expuesto, desnudo ante esa luz que no conocía misericordia porque no conocía límite. Has contaminado mi orden, retumbó una voz sin boca. Has despertado lo que debía permanecer dormido. Mis cadenas de luz se tensaron. La esencia divina quería arrancar de mí el último rastro de humanidad que había tocado su perfección. Pero entonces mi visitante colocó su mano sobre mi pecho, justo donde mi alma temblaba. Déjalo, susurré. Déjalo sentir lo que negó. Mi voz no era poderosa. Pero era humana. Y eso bastó. Un pulso salió de mí, no luz, no sombra, algo tibio, vulnerable, imperfecto. El cielo retrocedió. Por primera vez, la perfección tembló. La luz que me oprimía se fragmentó. Los custodios cayeron de rodillas. Mi visitante se fundió conmigo en un abrazo que no era carnal ni espiritual, sino una grieta luminosa que rompió todo paradigma. ¿Qué has hecho?, bramó el cielo. Me puse de pie, agotado, tembloroso, pero consciente de la enormidad de mi acto. Lo mismo que tú hiciste con nosotros hace milenios, respondí. Exorcizarte. La figura colosal se deshizo en una lluvia de chispas blancas. El templo se oscureció. Todo quedó en silencio. Solo quedábamos él y yo, respirando el mismo aire, compartiendo un peso que cambiaría el orden divino para siempre. Porque aquella noche, un simple sacerdote expulsó la perfección del trono. Y el cielo, por fin, aprendió a ser mortal. Dicen que después de un milagro, el mundo vuelve a su cauce. Que la historia se acomoda, que la fe se restituye, que el orden encuentra de nuevo su forma. Mienten. Nada volvió a ser igual desde aquella noche en que el cielo tembló. El templo mayor quedó en ruinas, no por la ira divina, sino por la caída de una perfección que nunca había aceptado su propio peso. Las grietas siguen allí, brillando apenas cuando la luna se inclina sobre el altar, como si recordaran lo ocurrido y no quisieran olvidarlo. La iglesia me declaró desaparecido. No muerto, no hereje. Desaparecido. Como si borrar mi nombre fuera más fácil que aceptar que un simple hombre había tocado los bordes de lo eterno. He caminado durante meses sin rumbo fijo. A veces por aldeas que no aparecen en mapas, a veces por montes donde el silencio no pesa, sino que acompaña. No me he escondido, pero tampoco he regresado. No sé si alguna vez podré hacerlo. No después de haber sentido aquello que ya no me pertenece ni me abandona. Porque él sigue conmigo. Ya no es luz pura. Ya no es un ser celestial ni un visitante prohibido. Ahora respira como yo, se cansa como yo, se inquieta como yo. Ha aprendido el temblor humano, el hambre humana, incluso el miedo humano. A veces lo encuentro mirando el amanecer con una nostalgia que no sabe explicarme. ¿Te arrepientes?, le pregunté una vez. No, respondió con una suavidad nueva. Solo intento recordar quién era, antes de elegirte. Yo tampoco recuerdo del todo quién era. Quizás un sacerdote obediente. Quizás un hombre buscando a Dios.
Ahora soy otra cosa. Algo que no tiene nombre en ningún evangelio. El cielo no volvió a descender. Los custodios no regresaron. Y la voz colosal que gobernaba las alturas no ha vuelto a pronunciar juicio alguno. Pero por las noches, cuando el viento sopla entre ruinas sagradas y hojas viejas, escucho un murmullo antiguo, como un gemido abandonado por la eternidad. Devuélvemelo. Y entonces lo entiendo. No fue el cielo quien expulsó su deseo. Fui yo quien le arrebató su derecho a no sentir. Este es mi destino. Caminar entre mundos, llevando en mi pecho el recuerdo de la primera vez que el cielo respiró. Y lo hizo por mí.